Buenas Bueno, noches, doctor. sí, Disculpe. Lo que pasa no es se que preocupe. recién me cambié de horario Muy por bien. temas laborales, entonces, mucho gusto. Mi nombre es Isabel Díaz. No había tenido la oportunidad de conectarme la semana pasada y recién me Ajá. enviaron el link de esta clase, así Ah, que ok, agradezco mucho. ¿esta es la primera clase con nosotros? Sí, en Sí. nocturno. Ujú. Sí. Ok, ajá, pero no habías visto ninguna otra clase conmigo. No, Digo. lamentablemente no, porque la semana pasada estuve muy ocupada en la tarde por temas laborales y Ajá. recién me dieron como el link para conectarme en las noches. Ah, bueno, muy bien. Póngase en contacto con nuestra compañera Ivette, que es la representante del curso, para que le haga llegar unos resúmenes que muy bien ya tienen elaborados por allí. ¿Ok? Para que se Listo, ponga muy al día. amable, doctor, Muy bien, gracias. perfecto, para que se ponga al día. Bueno, muy bien. Que deje el número, doctor, para que le ingresen al grupo, díganme. Por favor, agregue el número allí al chat Listo, para que, ya pongo ajá, mi número ahí en el muy chat. bien, Gracias, para doctor. que le agreguen y esté atento con los resúmenes al menos, ¿no? De las dos primeras clases. Muy bien, bueno, compuestos químicos y estequiometría. Un tema por demás interesante, directamente relacionado. Todo es importante, como siempre utilizo esa palabra, pero hay algunos que prevalecen, ¿verdad? Por lo menos compuestos químicos es la base. La vamos a repasar hoy, ¿verdad? Que nos va a servir para recordar, para refrescar o para conocer si es la primera vez que estamos viendo esto. No hay ningún inconveniente, para eso estamos acá. Respecto a lo que son elementos, lo que son compuestos, ¿verdad? Unas reacciones químicas. Ok, yo voy a adelantarme ya después de esta lámina a mostrarles el contenido y así lo precisamos un poquito mejor. Hablaremos de tabla periódica, si bien es cierto y siempre comento que no es necesario que aprendamos un siempre periódica, en la medida de lo posible, se siente, ¿sí? O tratar de manejarla, de conocerla, por lo menos interpretarla cuando yo tenga en mis manos, si la tienen allí, buenísimo. Usted tenga su tabla periódica, al menos usted sepa interpretar qué significan esos datos que nos suministra la tabla periódica. Eso es importante. ¿Por qué la tabla periódica? Dirán ustedes, bueno, ahí están todos los elementos químicos que nosotros vamos a utilizar en un momento determinado en el laboratorio. Y ahí aquí ya nos traspolamos a la parte práctica. El químico forense o el químico analítico no siempre cuenta con todos los reactivos preparados en el laboratorio. Muchos de ellos tenemos nosotros que dirigirnos al cuarto de reactivos del laboratorio, tomar los reactivos, ¿verdad? Por supuesto, no olvidar las medidas de seguridad y descargar de inventario las cantidades que necesitemos para preparar otros reactivos. Esos otros reactivos en muchas ocasiones los utilizamos, por ejemplo, en la determinación o en la aplicación, mejor dicho, de las pruebas orientativas, de las PIPH, pues, las colorimétricas, en un caso, por ejemplo, para determinar ensayos presuntivos para cocaína, para marihuana, para heroína y otro tipo de drogas que no solo son de abuso, ¿no? Quizás para benzodiazepinas, anfetaminas, por supuesto que hay una dualidad allí y hay anfetaminas de uso y de abuso. Y necesitamos en el laboratorio conocer los nombres, especialmente familiarizarnos con los nombres, muy bien, para evitar confusiones y para evitar cualquier accidente también. Entonces es importante, repito, este tema porque nos va a servir de base, ¿verdad? Para refrescar especialmente los nombres, la nomenclatura, muy bien, de los compuestos químicos. ¿Quiénes, ¿Quiénes son compuestos y quiénes son elementos? ¿Qué podemos mezclar y qué no? En donde tenemos que tomar algunas precauciones. Muy bien, y vamos a también realizar, voy a activar aquí el mouse, perdón, caramba, no me permite activar el mouse, no sé si lo están viendo, no sé si lo ven, que yo lo utilizo acá, si no, Sí, bueno, le vemos. Sí, se ve, sí se ve. bueno, excelente entonces, excelente, porque ahí voy a estar señalando muchas cosas, ¿no? Ajuste de reacción, importantísimo, ¿verdad? Que tengamos la base de cómo se ajusta una reacción, para qué se ajusta una reacción, qué significa una reacción ajustada, qué es lo que contiene. Todo esto lo vamos a tratar hoy. Y pues, sin más preámbulo, demos inicio a nuestra primera lámina. El primer punto, compuestos químicos. Muy bien, iremos tomando nota de lo más importante. Sé que ya contamos con expertos allí para guardar la información. Entonces ustedes recopilarán lo que consideren más importante o
donde yo también les pueda comentar. Estos sí son conceptos de repaso. ¿Qué es la tabla periódica? Es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ¿sí? Ordenados por su número atómico, Z. Ya esto lo conocemos, ya lo hemos repasado con la clase anterior, que nos indica cuál es el número de protones. Y hago la siguiente pregunta. Si tengo un número atómico cuyo, ¿verdad? Un elemento cuyo número de protones es 10, ¿cuántos electrones tendrá? 10. Excelente. Muy bien, eso ya me dijo que estamos en sintonía y que estamos totalmente claros con respecto a la clase anterior. Muy bien, por su configuración electrónica y sus propiedades químicas. Entonces, hay una serie de formas que vamos a ver. Aquí tenemos una general, hay muchísimas que ustedes ven en internet. ¿Ok? Hay unas más completas, unas que tienen más o menos información. Esta es la tabla periódica, así para ubicarnos en tiempo y espacio. Allí, por supuesto, hay un montón de cosas, ¿no? Hay metales, hay no metales, hay gases nobles, halógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Lo que quiero es que ya tengamos una idea. Quienes la tengan por ahí, bien sea en el teléfono o en algo, si la tienen impresa, pues mejor. Vamos a estar revisando algunos puntos allí con respecto a la tabla periódica de los elementos. Fíjense ustedes, ¿no? Ya recordando la clase anterior, habíamos visto dentro de la configuración electrónica que existían 7 niveles de energía. Aquí lo podemos observar, fíjense ustedes. Vamos a ubicarnos. Esta es nuestra tabla periódica. En estos cuadros están los elementos, los que vimos en la lámina anterior. Fíjense, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto, quinto, sexto y séptimo nivel de energía. Y miren cómo se distribuyen ellos de acuerdo a los subniveles de energía, que eran S, P, D y F. Fíjense, acá tenemos, ¿verdad? Orbital S. Acá tenemos estos elementos acá. Se relacionan directamente con los orbitales P. Los metales de transición con los orbitales D. Y en este caso, los lantáneos y alquínidos con los orbitales P. Fíjense ustedes cómo vamos atando cabos, cómo vamos, ¿verdad? Hilando información, relacionando una cosa con otra. Y así, ya cuando lleguemos a los temas de ver propiamente las PIPH, los ensayos, tanto los orientativos como los confirmatorios, vamos a recordar todos estos detalles y verán lo útil que nos ha sido este repaso o por primera vez, independientemente que estemos viendo este tipo de temas. Muy bien. ¿Cómo se ordena la tabla periódica? En primer lugar tenemos los grupos. Muy bien, los grupos, vamos a detallarlo así. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos, ¿verdad? Con comportamiento similar, ubicados en la misma columna. Entonces los grupos son las columnas, esto ubicado de manera vertical en la tabla periódica, para recordarlo. Tenemos grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así sucesivamente. Observamos acá otra parte. Muy bien, entonces lo importante, lo que quiero que precisemos. Cuando hablamos de grupos, dentro de la tabla periódica estamos hablando de estas líneas verticales, estas agrupaciones, estos grupos colocados en estas columnas. Muy bien, eso con respecto a los grupos. Con respecto a las filas, fíjense aquí, volvemos a lo que comentamos anteriormente, los 7 niveles de energía. Las filas llamadas periodos, ¿bien? Estas sí son ubicadas horizontalmente, las filas llamadas periodos. Esta corresponde al primer nivel, segundo, tercero, hasta el séptimo nivel, para que ya nos vayamos ubicando en tiempo y espacio. Quizá también cuando querramos precisar algún tipo de elemento en particular, quizá decimos, por decir algo, un ejemplo, mire, está ubicado en el tercer grupo, tercer periodo. Tercer grupo, tercer periodo. ¿No? Usted lo ubica de esa manera en la tabla periódica también, ¿no? Para dar un ejemplo. Muy bien, ¿cómo agrupamos los átomos? ¿Qué significa esto? ¿O por qué se agrupan? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es esto? Bueno, hagamos este repaso. Los únicos átomos que se encuentran en la naturaleza de forma aislada son los gases nobles. Son los únicos. Ya vamos a explicar los detalles por qué. Esto ocurre porque tales átomos se caracterizan por tener todos sus niveles y subniveles, ya de esto sabemos que estamos hablando, sus niveles energéticos completamente llenos de electrones. Situación que es energéticamente muy estable. Para recordar quiénes son los gases nobles, aquí los tenemos. ¿Quién recuerda qué significa esto? Tabla periódica a la mano. Helio. Helio, excelente. Aquí seguimos con él. Neón. Neón, muy bien. Argón. Argón. Krypton. Krypton. Y no es el planeta de Superman. Y xenón. Ahí faltan algunos, ya los vamos a detallar más adelante, en las próximas láminas. Muy bien.
Aquí, del lado derecho, en la tabla periódica, aquí ya se sumó se sumó el radón, y sin embargo, falta uno más, porque, bueno, esta imagen de la tabla periódica que ubiqué no estaban todos, falta falta el organezón que es, sí, el organezón, perdón, que es sintético. Se ubican de este lado derecho, aquí está helio, neón, argón, criptón, xenón, y los otros dos. Muy bien, para que ya vayamos entrando en situación donde está. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es esto de agruparse los átomos? Bueno, fíjense algo bien importante, ¿verdad? La estabilidad de los gases nobles, en particular los que acabamos de mencionar, ¿verdad? ¿Por qué son tan estables? Se atribuye a qué? A que la estructura electrónica de su última capa, ya cuando hablamos de estructura electrónica, estamos hablando última capa, la última órbita, la exterior, y ya todo esto lo vimos con los ejercicios anteriores de configuración electrónica en la clase pasada, que queda completamente llena con 8 electrones. ¿Qué significa que quede completamente llena con 8 electrones? Es la famosa regla del octeto, que recuerdan ustedes del colegio de química. Si no lo recuerdan, lo vamos a refrescar. Regla del octeto. Aquí tenemos un ejemplo clásico, el CO2, ¿no? O dióxido de carbono. Muy bien. Cada oxígeno tiene en su última capa 6 electrones, como vemos acá, ¿no? Entonces, aquí hay 2, 4 y 6. El oxígeno que está, lo dibujamos de este lado, pues, del lado derecho, ¿verdad? Para ubicarnos en la molécula de dióxido de carbono, también cuenta con 6. Pero el carbono tiene solo 4. El carbono en su capa más externa tiene solo 4. Fíjense ustedes, aquí comparte, ¿sí? En este caso particular, comparte, porque en otros casos que ya explicaremos más adelante, ahí puede ser donación o que reciba un electrón. Tres cosas, digamos, totalmente distintas, ¿no? En este caso, comparten. Fíjense usted. Y al compartir estos dos electrones con el oxígeno, ¿qué es lo que sucede? Él completa los 8, compartiendo. ¿Sí? No los cedió ni nada por el estilo. Solo los comparte. Y al compartir estos dos, él completa los 8, por lo tanto se hace una molécula más estable. Y por supuesto, del lado derecho, la misma situación. A eso me refiero con la regla del octeto. 8 electrones en la capa externa, en su última capa de valencia. Muy bien. Para detallar un poquito más lo que es el octeto, que ya mencionamos que en efecto es esto, 8 electrones en la capa de valencia, es la disposición electrónica más estable energéticamente. Es decir, elemento, ¿verdad?, que posea en su última capa, la capa más externa, vamos a llamarlo así, más alejada del núcleo del átomo, 8 electrones será un elemento bastante estable. Muy bien, bastante estable. Eso quiero decir. Fíjense entonces acá, dicha estructura electrónica solo la presentan por sí los gases nobles. Los gases nobles tienen esta estructura, por eso es que son muy estables. Esto explica por qué los gases nobles son los únicos elementos cuyos átomos son estables sin combinarse con otros átomos. El solo es estable, con ciertas excepciones, y como ya están observando ustedes acá, si se han dado cuenta. El helio, ¿verdad?, tiene 2, no tiene 8. Sin embargo, está dentro de los gases nobles y aún con 2 tiene la particularidad, es una excepción, que goza de alta estabilidad. Muy bien, vamos a detallarlo un poquito más acá en esta excepción en el octeto. Queda fuera de la regla del helio, ya lo dijimos, es un gas noble que pertenece al primer periodo y es estable solo con 2. Tiene esa particularidad. Bueno, es una excepción. Quise mencionarlo para que lo tomemos en consideración. Dentro de otras excepciones que hay con respecto a la regla del octeto, tenemos lo siguiente, ¿verdad? Establece que la mayoría de los átomos tienden a tener 8 electrones, entonces para ganar suficiente estabilidad en su último nivel para lograr su configuración estable, ¿verdad? O su situación de alta estabilidad o de gas noble, también se puede llamar así. Dentro de las excepciones más conocidas tenemos el hidrógeno, el helio, berilio y el boro. Dentro de esas excepciones que son elementos muy estables, aunque no tienen los 8 electrones en la última capa. Salvo estas excepciones, los demás son mucho más inestables, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo se realiza o cómo se pudiera realizar esta asociación de otro elemento con un gas noble? El resto de los elementos, y ya lo dijimos, no presentan otros electrones en su capa de valencia, por lo que tratan de adquirir la estructura electrónica del gas noble más próximo a ellos, debido a su gran estabilidad. Vamos, aquí tenemos un ejemplo, y esto ya lo conocen perfectamente ustedes por la clase anterior, salvo los compañeros que están integrándose el día de hoy.
Muy bien, sin embargo, hagamos el repaso acá rápidamente. Tenemos ejemplo carbono, cuyo número atómico, Z, es igual a 6, y cuyo número másico o masa atómica es 12. Ya esto lo manejamos a perfección. El carbono, vamos a realizar aquí la configuración electrónica. Por supuesto, aquí ya la tenemos, pero vamos a verla, vamos a analizarla. ¿Cómo distribuimos estos seis, ¿verdad? Estos 6 electrones que tenemos acá? El primer nivel me permite el subnivel S y solo hasta 2 electrones. ¿Lo recuerdan por la otra clase? Por supuesto, este se llena completo. Muy bien. Ahora nos falta distribuir 4 más para distribuir los 6. El segundo nivel tiene 2 subniveles, el S y el P. El S permite hasta 2, que ya lo llenamos, obviamente. 2 y 2, ya tenemos 4. El P, permite colocar hasta 6. Esto lo tienen ustedes ahí en la teoría. Pero, por supuesto, como el número atómico es 6, ya solo me faltan 2. Para sumar acá, entonces, 2 más 2, 4, más 2 son 6, que es igual al número atómico. Y esto ya lo vimos. Fíjense, ahí tenemos una diferencia clara, ¿verdad? Tenemos como el subnivel P me permite hasta 6, y yo he ocupado solamente 2, pues fíjense que hay 4 que son libres. Efectivamente, 6 menos 2 son 4. 4 electrones de valencia, y en efecto, el carbono tiene 4. Ya lo vimos en el ejemplo que mostré con la combinación de los dos oxígenos. Tiene 4 electrones en su último nivel. Muy bien, aquí un detalle un poquito mejor ilustrado quizá del átomo de carbono. Fíjense, efectivamente en su última capa de valencia tiene los 4. Aquí están 1, 2, 3, 4. Muy bien. Aquí en la más próxima al núcleo están los otros 2, para un total de 6. Número atómico 6. Y obviamente, si tenemos 6 protones, en este caso particular tenemos 6 neutrones, y por lo tanto tenemos 6 electrones. 4 en la capa más externa, vamos a decirlo así, y en la capa más interna los otros 2, para un total de 6. Muy bien, para hacer ese repaso. Con respecto a otros elementos, ¿cómo se pudiera producir la asociación? Vamos a ver, vamos a detallar acá. En primer lugar, para lograr esto, necesitan asociarse con otros átomos. Objeto de, fíjense usted, y ya lo mencioné en láminas anteriores, bien sea ganando, cediendo o compartiendo electrones. Son 3 situaciones distintas, ¿no? En el que vimos del dióxido de carbono era compartiendo. Ya vamos a ver algunos casos donde hay cesión de electrones y otros donde el compuesto gana un electrón. Fíjense ustedes, ¿no? Bueno, aquí podemos verlo, ¿no? Aquí hay cesión y gana a la misma vez. El litio cede y el flúor gana un electrón. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Es por ello que el resto de los átomos no se encuentran en la naturaleza de forma aislada, sino que tienden a agruparse entre sí. Vamos a ver este ejemplo. El litio. Aquí está un poco en letras pequeñas, pero creo que sí se ve. Número atómico 3. Eso significa que tiene 3 electrones. Si hiciéramos la configuración electrónica, nos quedaría 1s2, 2s1. ¿Estamos? Repito, quedaría 1s2, 2s1. Ya llenaría el primer nivel con los 2, y el próximo nivel, que es el 2, permítanme ver el chat, no se ve la última parte de la lámina. Yo sí la veo. Sí. Ajá. Quizá puedes hacer lo siguiente, el compañero que me está escribiendo, hay unos ajustes aquí en el Zoom. Puedes ajustar el tamaño al tamaño de la pantalla, o le puedes poner un porcentaje más pequeño. Entonces te hace ver la lámina un poquito más pequeña y puedes apreciar todo. Quizá está ocupando toda tu pantalla